Bien, hermanos, estamos listos ya. Discipulado Efesios 4:23, martes 17 de junio de este 2025. Estamos ya listos. Vamos a compartir lo que tenemos para el día de hoy, pero no sin antes orar, darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? A ver si nos regala una oración. Shirley, ¿estás por ahí, Shirley? Sí, pastor, buenas noches. Eso. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta noche, porque nos tienes aquí reunidos en torno a tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender cada uno de los versículos que tenemos para hoy, que nos trae el pastor, para que los podamos interpretar de la mejor manera, que cada uno seamos apoyo para el otro. Ayúdanos, Señor, a hacer luz siempre a las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos especialmente por el pueblo que está en guerra. Ponemos en tus manos a todas esas personas que están ahí peleando esa batalla, que la mayor cantidad de personas puedan ser salvas. Te pedimos por cada una de nuestras familias, por las personas enfermas, por las personas necesitadas y por cada uno de nosotros, especialmente por el pastor y la familia pastoral, porque siempre tengan salud y disposición para poder estar ahí en ese pequeño remanente que está en Efesios Cartago. Te ponemos en tus manos esta noche, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bien, bueno, Amén. voy a compartirles la pantalla un toquecito, déjenme en un segundo. Abro el archivo que no lo tenía abierto y mientras tanto les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un par de dinámicas. La idea de este año es volverlas a hacer. Voy a compartirles la pantalla y ustedes me dicen si están viendo, ¿no? Por ahora no. Allá. Ahí Ok, sí. ahí ven todo, ¿no? O sea, están viendo exactamente lo que yo estoy pasando en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es Sí, la idea de señor. esto? ¿Cuál es la idea de esto? Preparé para ustedes, o saqué, digamos, de todo el Antiguo Testamento 20 versículos o 20 Ay, no puede ser. pasajes, porque hay algunos que no son versículos solos, sino que son dos, tres versículos que forman, pues hacen parte de un mensaje, ¿no? Entonces la idea es que nos anotemos aquí los que quieran, ¿no? O sea, yo esperaría que todos, porque pues esto no se trata aquí de quién gana o quién pierde, sino de que todos aprendamos, ¿no? Sí, señor. Yo no estoy viendo los nombres, pero vayan diciéndome los que, para irlos apuntando aquí. Bueno, Pero no todos a la vez, ¿no? Pau Iques. ¿Nadie quiere apuntar? Pau yo Iques. sí. Sí, Ah, señora. bueno. Sí, señor. Paola vi que es que no escuché. Escuché fue un perrito. Yo ya iba a anotar el perrito. Marco Ya López. vio. Marco López. Esmeralda. Paola Pereira. Esmeralda. Mari. Mari Oviedo. Shirley. Shirley. ¿Quién más? David González. Davis. Gonzalo. Paola Pereira. Gonzalo, que me dijo primero. Gonzalo Delgado. Paola Pereira. Floribet. Floribet. Cindy Obando. Ahorita le pongo el apellido. Cindy. ¿Quién más? Anthony. Anthony. Eso, Anthony. Milena. Juan Pablo, Paola. pastor. Paola Molina. Juan Pablo. Ahora les pongo el apellido. ¿Falta alguien, no? Marisol. Marisol. Cecilia. Eso, Cecilia. ¿Alguien faltó? Al- Albert. Alberto. Braulio. Braulio. Quedan dos campos nada más, ¿no? Alexander.
Alexander. ¿Uno Elizabeth. más? Elizabeth. Bueno, Elizabeth. ¿Está hablando Listo. pastor o no? ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Me oyen? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, como esto es así, vamos a hacerlo totalmente al azar, ¿no? O sea, yo voy a generar, miren qué bonita la estadística. Voy a generar aquí números, ustedes van a ver donde dice aleatorio que eso se va a mover, ¿no? O sea, eso está generando números al azar ahí. Entonces, alguien que me diga que pare. Pare. Bueno, entonces ya paré. Listo, esto lo vamos a fijar, control C, lo vamos a dejar quietito. Y el orden va a ser exactamente como, bueno, como haya quedado aquí. Espérense, voy a ponerle aquí, déjenme ver, ponerle un filtro a esto aquí. Y esto lo vamos a ordenar de mayor a menor. El orden que quede. Listo, ese es el orden. Tres. Listo, ese es el orden de juego, ¿ah? Esto no es nada, es un juego. Vamos a empezar con Marquitos. Marquitos, ¿está listo ya? Sí, ¿Sí o no? señor. Bueno, Listo, listo. usted es el número uno, entonces se fue. Sí. ¿Cuál es la dinámica para Marquitos? Aunque ustedes saben cómo es y los que no han participado, bueno, esta es una asignación al azar de versículos del Antiguo Testamento, son muy conocidos. La idea es que Marquito nos va a leer los versículos que le tocó. eh, vamos a tratar de identificar, si es que es identificable, cuál es la doctrina, digámoslo, que estaríamos ahí tocando, cuál podría ser el contexto de lo que se está hablando ahí y qué es lo que él entiende, qué nos podría él ilustrar de eso y después nosotros reforzamos un poquito. Entonces ahí, hágale Marquitos para que nos rinda. Ok, Primera de Reyes 18, del 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo que Ok. entiendo, pastor. Sí, sí. Ok, ¿Cuál crees que es el tema central ahí en eso que acabas de leer? Y si conoces el contexto, pues mejor. bueno, si habla de Monte Carmelo, ¿verdad? Que es lo primero que... Acab es un rey, el rey de Israel, uno de Ujú, los dos pueblos, ¿verdad? Es el rey de Israel. Eh, Él reúne a todos los profetas que hay ahí en el Monte Carmelo. No sé si esta parte es cuando reúnen los 450, pero sí sé que son ujú, ujú, profetas. Eh, Después viene el profeta de Dios, Elías, y le dijo a todo el pueblo, ¿verdad? Que hasta cuándo iban a ir en pos de, porque parece que estaban con Jehová y con Baal, que era un dios pagano. Y entonces él les dijo que si iban a seguir en eso, que se decidieran. Si Baal, Baal, entonces síganlo a él, y si es Dios, Jehová, que se estén con él. Y el pueblo enmudeció, y no, al parecer como que el que calla otorga, ¿verdad? Ellos no supieron decir, pastor, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fluya, Eh, Marquito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por Mm, ejemplo, nada más ahí, por ejemplo, lo que está diciendo Marquitos, que es cierto. Bueno, obviamente los que quieran aportar también, sí, esto se da exactamente en ese contexto. ¿Se acuerdan que más adelantito de esto se da, o alguien sabe, digámoslo así, para hacerlo participativo, qué evento ocurre despuesito de esto, más adelantito, por allá en los versículos siguientes o por el capítulo 19? Yo, Hay un evento, sí. ¿Quién dijo? pastor. Eso, Mari. Eso lo que sucede es cuando Elías, ¿verdad? Ujú, Eh, eh, le ora a Dios para que él pueda exaltar, digamos, su nombre delante de todos, porque es cuando él hace que se, en- provoque el fuego, ujú, aún estando todo húmedo
lleno de agua, y ellos duraron muchas horas llamando al Dios de ellos y nunca los escuchó. Correcto, correcto. Entonces, ahí para que remate Marquitos, nada más, o sea, ¿qué más nos puedes decir de ahí, Marquito? Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza central ahí? O sea, que hay dos enseñanzas ahí, bueno, hay muchas, ¿no? Pero Mm. que tú identifiques ahí básicamente, por ejemplo, dos cosas propiamente. Dos cosas, bueno, que Dios da siempre sus profetas, sus hombres de Dios se los da al pueblo, ¿verdad? No Sí, deja al podría pueblo ser. sin, no deja sin alguien, sin un vocero, ¿verdad? En nuestro Ujú. caso ahora es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué más, pastor? Mm, no sé, la indecisión del pueblo, lo, lo, lo callado que se quedaron ante semejante verdad, porque ellos ¿Por qué se sabían que, quedaron callados? ¿Por qué se quedaron por- callados? porque ellos les dio vergüenza saber que ellos eran culpables de lo que les estaba acusando Elías, porque después de eso es cuando él hace caer fuegos del cielo y consume los holocaustos y las piedras y el agua. Ok, pero concretamente ahí, Ok. cuando dice, y el pueblo no respondió palabra, ¿no respondió palabra ante qué? Ante la acusación de Elías. ¿Y cuál era la acusación de Elías? ¿Y hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos? Porque Ok, todo está entonces en la mente. ahí hay dos cosas, ¿no, Marquitos? Para que Ujú. lo vamos, para que les sirva a los demás también, pues estamos arrancando, ¿no? Entonces, cuando uno lee un pasaje, bueno, obviamente lo primero es meterlo en el contexto, saber qué era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando aquí era que el pueblo de Israel, como siempre, era un pueblo que decía que creía en Dios, alababa en Dios, lo proclamaban, pero seguían haciendo sus cultos idólatras, ¿no? Seguían, como dice, por debajo de la mesa adorando a dioses paganos, en este caso a Baal, ¿cierto? Entonces, cuando él le dice, bueno, ¿ustedes hasta cuándo van a estar ahí entre dos pensamientos, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, era lo que hablábamos del libro de jueces alguna vez, ¿no? Que adoraban a Dios cuando Dios los arreglaba, volvían y caían y en rebeldía y después clamaban a Dios y volvían. Entonces, eran que mantenían así, que es lo que la Biblia habla de las personas de doble ánimo, ¿no? Inconstantes en todo, ¿no? Que él le decía, pero es que ustedes con sus labios me proclaman, pero su corazón está lejos, o sea, están o no están conmigo. Después vino nuestro Señor Jesucristo y decía, bueno, al fin, ¿qué? El que o están conmigo, o el que está conmigo, o está conmigo y el que no está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Apartados de mí o no, ¿me entiendes? Entonces siempre ha sido una lucha de Dios con el pueblo de que, bueno, o qué al fin, están conmigo o no, pero ¿qué les hice yo para que me dejen? Cosas de esas, ¿no? Entonces, hay una primera enseñanza ahí y es a Marquitos y a todos la importancia de decidirse, ¿no? O sea, para Dios solo hay dos tipos de personas, o los que están con Él o los que no están con Él. Aquí no se cabe que de lunes a viernes estoy con Dios y sábado y domingo con Baal. No, no, no. O están hasta cuándo, ¿no? Porque llega un momento en que Dios es un Dios paciente, pero llega un momento en que la paciencia tiene un límite. Entonces, lo primero es esa importancia de decidirse, ¿no? O sea, cuando el Señor también le decía a los fariseos, ustedes al fin, ¿de quién son hijos? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo? Porque hay dos padres, o sea, o son hijos de Dios o son hijos del diablo, ¿no? Pero ¿de quién son hijos? Decídanse y sépanlo, ¿no? O sea, es una decisión personal, lo primero. Ahora, ¿por qué el pueblo se quedó callado? Porque Elías demandaba de ellos una decisión, ¿no? O sea, les dijo, bueno, ¿hasta cuándo van a estar así? Si Dios es Dios, pues síganlo a Él. Y si Baal es el de ustedes, pues síganlo a Él. Entonces, ante esa pregunta de Elías o esa necesidad de que la gente se decidiera, se quedaron callados, ¿no? ¿Por qué? Y pasa hoy en día, ¿por qué la gente se queda callada? La gente prefiere más bien no emitir palabra. ¿Por qué? Porque no Por sabe o porque era, ignorancia. Por ignorancia. Esmeralda, ¿qué iba a decir? porque no saben. Porque no saben, puede ser. Porque también se comprometen o se dan cuenta que tienen con las otras Esa es la personas. palabra, Davis. Porque cuando uno habla porque la gente no le gusta comprometerse, ¿me entiende? Entonces aquí le está diciendo Elías, vea, si ustedes creen que Dios es su Dios, síganlo a él, y si no, sigan al otro. Entonces, claro, la gente mejor se queda calladita porque cuando uno habla, uno se compromete, ¿entiende? Entonces, miren que esto es desde las épocas de Elías, ¿no? Hasta el día de hoy la gente sigue evitando el comprometerse, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no se mete de lleno en las cosas del Señor
y se dicen que son cristianos y que aman a Dios, y usted les puede decir, ¿ustedes creen en Dios? Claro que yo creo en Dios, y usted ama a Dios, claro que yo amo a Dios, pero viene el mismo Son reclamo del tibios. Señor de siempre, ¿no? ¿Y para qué me Son, dicen Señor? Entonces, ¿para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Me entiende? O si me dicen Padre a mí, como dice el Señor, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra, no? ¿Me entiende? Entonces, eh, redondeando, Marquitos y todos los demás, esta fue una situación que se dio, donde se confrontó, no fue la única, porque hay varios pasajes de la Biblia donde al pueblo se le pide que se decidan al fin, o de quién son, o son del uno, son del otro, no sé, por eso es que dice el Señor, no sean tibios, porque eso los vomito, ¿no? O sea, yo prefiero que sean fríos, sí, porque el que señor. está frío va a buscar calentarse, ¿cierto que sí? Pero el que está tibio, como está tibio, dice, no, pues yo para qué me voy a calentar si yo estoy medio calientito. Entonces, por eso el Señor aborrece la tibieza como tal. ¿Alguien más quisiera agregar algo a este primer ejercicio que hicimos? ¿Nadie más? Sí, pastor, buenas noches. Buenas Eh, noches. que uno se confía realmente, ¿verdad? Que ya lee la Biblia y entonces ya cree uno de que está todo bien, ¿verdad? Es confianza a veces en uno mismo también, pero no Correcto. debe de ser así. Pero, por ejemplo, uno le podría decir ahora que Elsa menciona eso a la gente que lee la Biblia, que Ujú. la lee y se confían. Y entonces que uno le dijera, bueno, pero si la Biblia es la palabra de Dios, y lo mismo, usando este mismo contexto, que uno le diría a alguien que uno sabe que la lee, pero que no la vive. Uno le diría, bueno, Exacto. pero si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la sigues? O sea, si es la Ujú. palabra de Dios, ¿por qué no vives conforme a ella? ¿Por qué no haces lo que ahí está establecido? ¿Me entiendes? Es lo mismo aquí, que la gente dice que sigue a Dios, pero realmente es lo mismo que lo que dice, ¿no? Que hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero viven como si realmente no existiera, ¿me entiendes? Entonces pasa por ahí. Pero bueno, Solo son estamos, ¿no? habladurías. Ok, bueno, vamos con Cecilia. ¿Lista, Ceci? Lista, pastor. Ok, listo, nos fuimos. Léelo. Vamos a ver. Bueno, en nombre de Jesús. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca ya tal haga, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ok. Bueno, eh, Lo que tú entiendas, lo que yo Cecilia. entiendo, sí, porque es que leo más el nuevo que el antiguo, honestamente así es, pastor. Ujú. Pero, pero a lo que yo entiendo, ¿Cuál es el tema central ahí, Cecilia? O, digamos, que tú lees eso y dices, aquí lo que vamos a hablar es de qué, básicamente. Sí, puede haber muchos temas, lo que, oye, de las palabras que estás leyendo ahí, alguna que te llame la atención, o sea, ¿qué es lo que más te llama la atención ahí? en lo que es honrar a Dios, ¿verdad? Eso, entonces la honra, ¿no? Es un tema Sí, central ahí. sí, la Y que, honra. y de acuerdo a lo que tú estás leyendo ahí, ¿qué nos podrías hablar de la honra? Que uno tiene que honrar a Dios tanto en nuestra manera de vivir como también, como dice la palabra, con nuestros bienes, ¿verdad? Este, eso es lo que yo entiendo ahí, ¿verdad? Y que Dios sea lo primero en nuestro caminar, ¿verdad? Porque el Ok. que no hace eso, pues Dios lo tiene en poco, ¿verdad? Porque no hay honra. Ok. Entonces, digamos, ahorita que siendo muy transparente y muy sincera, Cecilia, que nos decía, pastor, es que la verdad es que yo leo más el Nuevo Testamento que el Antiguo, ¿no? Pero Sí, independiente de lo que uno lea, el Nuevo o el Antiguo, por ejemplo, si uno haz de cuenta como que, pum, le cae a uno ese versículo y uno lo primero que tendría que preguntarse es, ¿a quién le estará hablando el Señor ahí, no? ¿Tú sabes, Cecilia, a quién le está hablando o no? ya a uno, primeramente a uno, ¿no? Sí, no, pero en el contexto sí, obviamente la palabra uno debería personalizarla, pero ¿a quién le está hablando él ahí, no? ¿Con quién está hablando él? Porque él dice, yo había dicho que tu casa, ¿la casa de quién?
Ujú. Israel, ¿no? No, es una persona. Sí, hay que ver el contexto para saber. Entonces, claro, no creas que que esto que yo estoy haciendo con Ceci o con cualquiera no es que Dios diga, lance ahí un texto y diga, vamos a ver si esta gente adivina, ¿no? No, no, si uno se va en versículo, por ejemplo, ahí en el versículo 12 hay un título, ¿no? ¿Qué dice el título antes del versículo 12? El pecado de los hijos de Eli. Eso, entonces el Señor está hablando con Elí, ¿no? Acuerden que Elí era un sacerdote Ujú. y que él era muy consagrado y todo eso, pero los hijos le salieron chuecos, ¿cierto? Decir, los hijos nada que ver y todo eso, y que los hijos dormían con la mujer, ahí dice en el versículo 22 que él era viejo y los hijos, y oían lo que la gente hablaba de los hijos de él, que dormían con las mujeres que, bueno, era un desastre los hijos, ¿no? Entonces el Señor lo que le está diciendo a Elí ahí es que él le había hecho una promesa, había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre perpetuamente, dice el Señor, pero dice, no, 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 pero yo eso nunca, yo haga tal cosa, sino que yo honro al que me honra y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces ahí Cecilia cuando dice que, cuando el Señor dice, yo honro al que me honra, ¿no? Y los que me desprecian, pues serán tenidos en poco, como que quiere decir, los que me desprecian, pues también los desprecio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿O qué podría uno decir de la relación de uno con Dios? Por ejemplo, ¿qué necesitas tú, Cecilia, para que Dios te honre? Obediencia. ¿Sí? Uy, esa voz de Cecilia está como rara, ¿viste? No, ¿qué necesitas tú para que Dios te honre? De acuerdo a lo que estás leyendo ahí. Tenerlo a él primero, ¿no? Sí, sí, pero de acuerdo a lo que estás leyendo ahí, dice, ¿qué necesitas tú para que Dios te honre a ti, no? Ahí está, léelo si quieres. Honrarlo, ¿no? Honrarlo. Exactamente. Sí. ¿Qué necesitas para que Dios te honre a ti? Pues que tú lo honres a Él. Ahora dirá, ah, pastor, así de fácil. Bueno, es que honrar a alguien no es tan fácil como uno quisiera. ¿Cómo lo honra Dios a uno? Pues con sus bendiciones, con sus beneficios, que, con lo que dice un pasaje por allá que dice que nunca olvidemos ninguno de sus favores, de sus beneficios. Ahora, ¿cómo honramos nosotros a Dios? Ahí es donde viene el asunto. Porque este tema de la honra acuérdate que hay mucha gente que alguna vez lo hemos hablado que dice, todo sea para la gloria y la honra del Señor. Acuérdate que eso es un cliché, ¿no? Es una palabra, todo el mundo lo dice, ¿no? Cualquier cosita que pasa, o sea, y que si uno le pasa algo bueno, no, pero todo sea para la honra del Señor. Que si uno hace, no, que todo, y ahora dirá, pastor, ¿y eso no está bien? Sí, está bien, pero que siempre y cuando sea algo de verdad, ¿no? Algo que esté respaldado por el testimonio de uno, por la vivencia, por lo que uno hace. Pero y alguna vez les ponía yo el ejemplo de los jugadores de fútbol, ¿no? Que hacen un gol y se arrodillan y comienzan a señalar para arriba y cuando están en las entrevistas todo sea para la gloria y la honra del Señor y después los ve uno en peleas y borracheras y todo eso, entonces eso nada que ver, ¿no? Entonces, y cuando Dios te dice, Cecilia, haz de cuenta como que Dios te está hablando y dice, Cecilia, Cecilia, si tú me honras, yo te honro, pero si tú me desprecias, yo te desprecio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en una relación, ¿cómo se llama eso? Que es una relación no recíproca o debe ser recíproca. La reciprocidad, ¿no? Esa es la palabra, Esmeralda, gracias. Entonces, el amor de Dios, ¿cómo es, Cecilia? Esa sí que la conteste Cecilia. ¿El amor de Dios Dios ama a todo mundo o no? No, el amor de Dios es condicionado. Exacto. Entonces, la relación con Dios tiene que ser, como toda relación, tiene que ser recíproca. ¿Y qué es una relación recíproca? Es que yo doy y recibo, ¿no? Yo Ujú. doy y recibo. Obviamente nosotros nunca le daremos a Dios tanto como de lo que Él nos da a nosotros, pero a veces eso es lo que uno cree, ¿no? Pero, o sea, Dios valora tanto a veces cosas que uno cree que son insignificantes, ¿no? Como la obediencia, como el respeto, la honra, la prioridad, ¿no? Entonces, esto que le está diciendo, redondeando Ceci, el señor a Elí, es que le está diciendo que él había hecho una promesa que nunca, que la casa de tu padre siempre andarían ahí, pero acuérdense que la santidad de una persona no garantiza la santidad de los hijos, ni mucho menos, ¿no? Y el hecho de que yo ande bien en mi relación con Dios, eso no quiere decir que automáticamente mis hijos también lo van a tener, ¿no? Sino que Así es. El Señor dice de una manera personal, yo honro al que me honra
y si me desprecian, pues yo también los voy a despreciar. O sea, así es. Y acuérdense que despreciar, ¿qué es despreciar? Quitarle Quitarle valor. valor al El precio. precio, Quitarle valor. Precio, ¿no? Despreciar es no es no es tampoco odiar, no, despreciar es quitar precio, o sea que uno dejará de ser algo muy preciado para Dios si es que uno no quiere nada con Él, ¿no? Porque, y si uno quiere de verdad con Dios, si uno lo ama y todo eso, créame que Él también lo va a amar a uno, y entonces ahí se aplica aquello de que somos la niña de sus ojos y todo eso, pero eso solamente es algo meramente condicional. ¿Querías agregar algo más, Cecilia? No, está bien, está clarito todo, sí, ¿Alguien más magnífico. quería agregar algo? Pastor, Dígame. ajá, es que ahí se ve claro la responsabilidad de Elí, ¿no? Como sacerdote. Él tenía una responsabilidad también ante el pueblo y él quiso honrar era más a sus hijos. Y es lo que pasa hoy en día, que uno a veces menosprecia los principios del Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por el chichi, por el ese. Entonces, es una responsabilidad nuestra si somos que hemos dado este paso, de ser sacerdotes de nuestro hogar. Entonces ahí le está haciendo un llamado, pero ve, yo he sido fiel contigo, Eli, mira, y él tuvo más fidelidad, fue con sus hijos y todo lo que andaban ellos haciendo. Correcto, correcto. Que es parte de la honra, ¿no? Honrar a alguien es darle su lugar, ¿no? Como tal. Por eso el Señor dice, por eso Él dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Porque se supone que uno debe honrar a los padres, ¿no? Y cuando habla de honrar a los padres, no dice la Biblia si son padres buenos o son malos. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, darles consideración, hay que respetarlos, en la medida de lo posible hay que ayudarles y todo ese asunto. Algunos puede que lo merezcan más que otros, pero de todas formas la Biblia no habla de que honra a tu padre y a tu madre que sean buenos, ¿no? Honralos realmente, dale su lugar y uno como cristiano, pues uno tiene que caminar la milla extra, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, es que mi papá y mamá no se lo merecen. Está bien, pues puede que no se lo merezcan, pero uno como hijo cristiano debería caminar su milla extra. Hago un paréntesis ahí. Yo me acuerdo una vez que es una anécdota que un señor iba todos los días a desayunar. Él tenía a la esposa internada en un sitio estos de ancianos, pues digámoslo así. Entonces él todos los días iba a desayunar con ella porque ella tenía Alzheimer. Y entonces alguna vez alguien le preguntó, pero su esposa tiene Alzheimer, ¿cierto? Sí, dijo, sí, sí. ¿Y ella sabe quién es usted? No, ella no sabe quién soy yo. Y entonces usted, ¿para qué va todos los días a desayunar con ella si ella no sabe quién es usted? Y entonces él le dijo, sí, es que ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. ¿Me entiende? Mire qué detalle tan bravo. Entonces, puede que los padres no lo merezcan, pero uno sabe lo que son y bueno, y hay que tener cierta misericordia con ellos, ¿no? Ok. Bueno, yo digo algo que, por ejemplo, en el caso de que yo, por ejemplo, mis hijos caminan como ellos quieren caminar, y de pronto, Ujú. por ejemplo, a mi hija le da por traer al novio a dormir a la casa aquí conmigo, o sea, yo le estoy faltando a la honra a Dios. Si yo permito una cosa de esas, si permito el pecado en mi casa, ¿verdad? Ujú. No estoy honrando a Dios, es un principio, ¿verdad? Es un principio, sí, claro. Ahí lo que pasa, Esmeralda, es que, por ejemplo, bueno, tengo entendido que tú compartes, o ¿en la casa de quién es? Ustedes pagan, ustedes comparten gastos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, ahí, por ejemplo, es una situación bien tremenda porque, digamos, la casa, tú no puedes exigirle a tu hija que no lo haga porque la casa no es tuya, ¿entiendes? Pero Y yo si sí, ella, pero ellas sí saben eso, que ellas no hacen eso, ¿qué cosa? que no hacen eso de que ir a traer el novio, que a dormir aquí con él, nada de eso. Ah, no lo hacen. No, no, no. Ah, bueno, si no lo hacen, mira qué curioso, ¿no? Porque si ella no lo hace, digamos, tú no podrías decir, sí, es que ella está honrando a Dios porque ella no tiene una relación con Dios. No, sí, Ella sí. te está honrando a ti, ¿no? Te está honrando a Ajá, ti porque aunque no tuviera necesidad, porque ella paga ahí y podría hacerlo, pero ella en sí, respeto a ti, por lo que sabe que tú eres, entonces eso es una ajá, especie de honra, ¿me entiendes? Es algo sí, que a uno le señor. dice, mira, qué bueno, por lo menos me tienes en consideración, digamos, por lo menos, ¿no? Sí, Que es señor. parte de la honra, ¿no? Es el respeto y valorar ciertas cosas. Sí, Ok. señor. ¿Listo, Anthony? Sí, señor. Bueno, nos fuimos.
Usted puede poner un poquito más visible la pantalla, es que yo no lo alcanzo a ver bien. No le alcanza a ver, vamos a agrandarla. Pues visible no tanto, lo que yo podría es como agrandarla, Sí, ¿no? eso Sí, sí. pastor, yo tampoco la veo. Bueno, entonces vea, vamos a hacer algo. Esto ya no lo necesitamos para poder agrandarla un poquito más. Porque casi no alcanzo a ver bien. ¿Ahí ya ve mejor? Un poquito. No la Bueno, puede poner más, un no, poquito más grande. es que eso es lo más de si ya lo agrando, digamos, se me sale ya de la pantalla y ahí sí es cierto que no ven nada. Ah, Lo que ya. puedo hacer es reducirla aquí, agrandarla más. Bueno, ahí ya la agrandé lo más que puedo, porque ya Sí, un eh, lo poquito que, mejor Sí, ya. por lo menos ya se ve más clarito. Sí, sí. lo que sigue de ahí es que compren un perro ya, porque ya no se puede. Pastor, ¿Compren qué? imprima, uno, im- eh, uno ¿Qué oprime dice? control y scroll para una pantalla y la hace más grande sin estar haciendo eso. Bueno, no, porque es que Mm, esto es un Ya, Excel, o ya ahí sea, se ve mejor. bueno, está bien. vamos, Anthony. ¿Tú no conoces esa Esmeralda de que compren un perro, no? No, ¿Los demás sí entendieron o no? No, Es que No, cuando alguien ve poco, dice, es que yo no veo, dice, no, no, pues ponga estas gafas. No, es que no veo. Y estas, no, tampoco veo. No, usted tiene que comprar es un perro ya. O sea, un perro guía, pues, un perro que lo guíe, pues. ah, ya. Entiendo. Bueno, eso no está en la Biblia, pero salió bien. Vamos, Anthony. ¿Qué se Ya hizo voy, Anthony? pastor, porque es que se vino Valentina y se cayó aquí, se golpeó la cabeza aquí con la silla. Ah, Ah, entonces seguimos y ahorita nos avisas, ¿vale? No, no, ya se la llevó, Ah, ya se la bueno, llevó. está bien. Sí. Listo, listo. Dice así, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Ok, cuéntanos Bueno, ahí un poquito. el contexto, sinceramente, no lo conozco, pastor, no he leído. Pero sí sabes quién es, más o menos quién es Asa o qué te suena que No, sea Asa. no, la verdad no. Bueno, pero ya todos lo saben, ¿no? O sea, tendría que irse uno a Segunda de Crónicas, donde empieza el capítulo Ujú. 14 cuando dice durmió días con sus padres, o sea, son reyes. Acuérdate que en esto de Crónicas, el libro de Crónicas, generalmente cuando ustedes lean algo de Crónicas es porque se refiere casi que a los reyes, ¿no? Historia de los reyes. Una crónica, una crónica es como una historia, ¿no? Es como un relato, ¿no? Eso es una crónica. Entonces, digamos que Asa es como, murió Abdías y después de que murió Abdías, después el hijo le sucedió que es Asa, ¿no? Entonces, es un rey, digámoslo ahí. Entonces dice que Azarías, que era hijo de Obed, vino a él y entonces salió Asa, que era el rey, y entonces, es casi muy parecido a lo que hablamos ahora que Elías le está diciendo al pueblo, hey, ¿ustedes qué? Al fin, ¿qué? Decídanse. Es un pasaje algo parecido, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es lo que Azarías le dijo a Asa, ¿no? Que era palabra de Dios básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo y qué es lo que entendiste, Anthony? Bueno, lo que puedo entender así con leyendo solamente es esta parte, es que, bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Que o estamos con el Señor o no estamos, ¿verdad? O sea, no podemos pretender estar viviendo como vive el mundo, ¿verdad? Y pretender que el Señor esté con nosotros, ¿verdad? O estamos viviendo en obediencia para que el Señor esté con nosotros, o si estamos en desobediencia, tenemos que entender de que el Señor no va a estar con nosotros, ¿verdad? Ujú. Y si estamos en desobediencia no va a estar, ¿no? Entonces, digamos, ahí casi algo que comentamos ahora, ¿cuál sería como la enseñanza central de eso que Azarías le dijo a Asa, ¿no? O sea, y uno podría decir, la enseñanza principal de ese versículo 2, que ese es ahí donde está todo, ¿cuál sería, Anthony? O sea, Yo digo que es la misma, bueno, no sé, pienso que es la misma
del anterior, ¿verdad? Que no podemos estar, digamos, vivir bajo dos dioses, ¿verdad? O sea, solamente un Dios, ¿verdad? Y no podemos estar tibios, ¿verdad? De que sí y a veces no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que entiendo, ¿verdad? Que solamente, o sea, que hay que, pues, decidirse, ¿verdad? O sea, bajo qué Dios estamos, ¿verdad? Que solamente hay dos, ¿verdad? Entonces, o estamos con el Señor o estamos en contra del Señor, ¿verdad? Y si uno quisiera buscar, por ejemplo, una doctrina, una enseñanza ahí, por ejemplo, que a uno, que a Anthony le toque predicar Segunda de Crónicas 15:2, digamos que ahí está, y lee ese versículo, ¿no? ¿Cómo le pondría uno a esa prédica? Por ejemplo, él dice, y salió del encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, y Jehová estará con vosotros y vosotros estiréis con él. Y si ustedes le buscan, pues será hallado, mas si ustedes lo dejan, pues él también los dejará. Entonces, ¿cómo le pondrían? Escuchemos unas tres propuestas de cómo le pondría uno a esa prédica, empezando con Anthony. ¿Cómo le pondrías tú a esa prédica, Anthony? Em, ok, deme un segundo. Por ejemplo, si tú estás ahí, Anthony, ¿cierto? ¿O te Sí. fuiste a ver? Por ejemplo, pensemos en tu relación de matrimonio o la mía, cualquier. Pensemos en la tuya, que viene Dios y te dice a ti, Anthony, si usted está conmigo, yo estoy con usted. Pero si usted me deja, pues yo también lo dejo, ¿no? Entonces, ¿cómo le pondrías a a esa conversa? Entonces uno podría decir, ella puso claro que mientras tú estés con ella va a hacer ¿qué? Hay una palabra ahí. Fiel, Fiel. Exacto. Entonces, ¿cómo le La pondría uno a esa fidelidad, prédica? la la fidelidad. fidelidad del Señor. La fidelidad de Dios. Acuerde que eso es lo que uno, a veces, ustedes no tienen ni idea a veces cuando yo estoy haciendo una prédica, digo, ahora, ¿qué nombre le pongo? Porque por ahí empieza, ¿no? O sea, todo eso hace parte de hacer una prédica, ¿no? Decir, ya tengo el versículo, ¿cuál es el tema central? La fidelidad de Dios. Entonces uno comienza a desarrollar sobre la fidelidad de Dios, qué es la fidelidad, ¿no? Han visto que a mí me gusta definir las palabras, qué es la fidelidad, cuando hay una relación, ahora rato hablamos de que algo que caracteriza una relación es la reciprocidad, pero aparte de eso tiene que ver con la fidelidad, pero realmente Dios es fiel indefinidamente o hasta dónde llega la fidelidad de Dios o de qué depende que Dios sea fiel, porque acuerden que en esto de la fidelidad de Dios hay una falsa enseñanza, ¿no? De que la gente cree que aunque yo sea infiel, Dios es fiel. ¿Eso es cierto o no? No, No es no, No, falso. él es fiel a su palabra siempre, ¿verdad? No es que Eso, vaya a ser entonces fiel sí es cierto, Él es fiel, pero Él es fiel a Él. No a mí, ¿no? es verdad, pero no es precisa, como dicen por Pero, ahí. pero la gente lo toma de que aunque yo sea infiel, Dios es fiel a mí. No, Eso sí, Dios es fiel a él. la gente pastor. tiene ese concepto. Sí, Anthony, Bien, pienso yo que se le podría poner la justicia de Dios, ¿verdad? Porque es también justo, podría ¿verdad? ser la justicia de Dios. Eh, También podría ser en el sentido de que Dios es un Dios justo. En qué línea? En que Él va a estar con la gente que quiera estar con Él. Eso es ser justo, ¿sí o no? Porque si alguien no quiere estar conmigo, pues yo para qué voy a estar con Él, ¿me entiendes? Ok, ¿qué más, Anthony, nos podrías decir ahí como para cerrar? Por ejemplo, cuando el Señor le dice que si uno le busca, pues uno lo encuentra. ¿Qué podríamos hablar ahí de eso? Bueno, de no sé, lo que se me viene a la cabeza también se me relaciona con el nuevo nacimiento también, ¿verdad? Aunque yo sé que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque si uno lo busca al Señor, ya tiene que volver a nacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que caracteriza el nuevo nacimiento? O sea, el nuevo nacimiento se da, pero para que el nuevo nacimiento se dé, ¿qué tiene que haber de parte de la persona? Yo sé Un que arrepentimiento. sí, el arrepentimiento y todo, pero tiene que haber algo antes o acompañando al arrepentimiento. ¿Es qué, digámoslo así? ¿Qué tiene que hacer una persona para nacer de nuevo? Aparte de Conocer al arrepentirse, ¿no? Señor. Bueno, el conocer viene después, digámoslo así, porque a veces Buscarlo, pastor, buscarlo, pero para uno buscar a alguien, para hallarlo. digamos, ¿qué necesito yo para buscar a alguien? Oír la palabra, Estar perdido, Conocerlo. Estar perdido, ¿qué más? Reconocer que estamos mal, pastor. Reconocer que estamos mal, pero hay una palabra, ¿no? O sea, oír la palabra,
oír la palabra, pero hay otra. ¿Por qué están ustedes aquí reunidos? Una decisión. Por fe. Eso, Pau. ¿Qué necesita uno para buscar a alguien? Pues decidirse buscarlo, ¿no? Porque, o sea, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero aquí lo que prima es una decisión personal. Cuando el Señor dice, el que me busca me encuentra. O sea, por parte mía no hay ningún problema. Yo estoy ahí, yo no estoy jugando a las escondidas, nada de eso. Entonces, es simplemente que las personas decidan buscarme, ¿no? O sea, obviamente para buscar a Dios uno necesita saber que Él existe, conocer de Él, entender que realmente nuestro bien está en Él. Hay muchas cosas, pero todo a la larga está antecedido de una decisión personal, ¿no? Es como cuando él dice, mas si le dejarais, que dejar a alguien también es una decisión personal, ¿no? Tanto hablando de Dios como hablando de personas, ¿no? Hay gente que dice, es que yo estoy en una relación enfermiza, pero yo no lo puedo dejar a esa persona, no puedo dejarla. Bueno, falta que tome una decisión personal y muchas veces esa decisión personal no es tomada por la falta de identidad, la falta de amor propio, lo que la misma Biblia dice, que el que no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada. Pero a la larga todo es una decisión personal, ¿no? Entonces, algo para cerrar, Anthony, que quisieras agregar. Pastor, Sí, ta- también ahí Gonzalo. va importante el libre albedrío, ¿verdad? Que para eso el Señor nos lo puso, ¿verdad? Correcto, sí, es esa capacidad que tenemos de decidir, ¿no? O sea, si queremos buscarlo o no. O sea, lo que dice Gonzalo es cierto, o sea, la relación con Dios es una relación donde Dios no tiene ningún problema, o sea, de hecho, hay un interés particular de Dios de que la gente lo busque. Acuérdate que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, que nadie se pierda, pero aparte de eso, que la gente lo busque, que lo conozca, porque el Señor sabe que de nada sirve, o sea, digamos que hay mucha probabilidad de que la gente vuelva atrás, de que la gente nazca de nuevo, está bien, es importante, pero eso no lo va a mantener a uno si uno no trasciende al otro paso que es buscarlo, ¿no? O sea, conocerlo, caminar con él. Entonces las dos cositas van de la mano. Entonces por eso él dice, si me buscan, aquí estoy, ¿no? O sea, en la medida en que ustedes me busquen, me van a encontrar. Yo estoy aquí, ustedes saben dónde estoy. Pero si ustedes me dejan, pues tristemente yo también los voy a dejar, como también más adelante el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, y si la gente quiere, compartan con ellos, enséñenles, denles las buenas nuevas, díganles que el reino de Dios se ha acercado, pero si la gente no quiere, pues simplemente limpien el polvo de sus sandalias y váyanse de ahí, porque así es el asunto con Dios. Las cosas de Dios son Pastor, así sencillas. Sí, señora. también comprometerse, ¿verdad? También, todo es que, digamos, todo lo que nosotros leemos de la palabra al final, acuerde que es una relación, ¿no? Por eso es que a medida que uno lee, que hablamos de reciprocidad, compromiso, decisión, buscar, conocer, amar, obedecer, todos esos elementos a la larga están encerrados en algo que nosotros conocemos como una relación, ¿no? Por eso es que se nos dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación, porque tiene todo eso, ¿no? Digamos, cuando estábamos en la católica era más una religión. ¿Por qué? Porque en la católica no le enseñan a uno a conocer a Dios, a comprometerse, a buscarlo. No, no, nada de eso. Entonces es simplemente una lista de símbolos, costumbres, tradiciones. Por eso es que es una religión. Pero todo lo que hemos leído hasta ahora, mire que casi todo, en todo lo que hemos leído, está implícito todos los elementos de una relación, la fidelidad, el amor, el compromiso, la consideración con la otra persona, el respeto, la honra, todo eso tiene que ver con una relación, ¿no? Ok, ¿algo más, Antonio? Estamos listos. De ahí Pastor, no pasa. Sí, sí. ajá, pastor, es que aquí hay algo curioso. El profeta Zacarías en hebreo sabe qué significa. Yahvé ha ayudado. Obed Ajá. en hebreo, restaurador. Entonces, cuando ellos le hablan a que tome ánimo, Asa, lo está recomendando, exhortando para que vaya y haga la reforma religiosa, que es el contexto, digámoslo, al pueblo. Entonces, Ujú. aquí lo tomaríamos pues nosotros como qué importante es cuando tengamos ese liderazgo o la oportunidad de nosotros poder exhortar. Nos ha dado la palabra el Señor, bueno, mirar qué es lo que están haciendo para que tomen ánimo, que sigan adelante, que no es tiempo de rendirse.
estos hombres que tenían el Espíritu del Señor y todo, les estaba hablando para que hicieran esas reformas. A veces nosotros tenemos esa oportunidad y nos quedamos callados. Es como una parte que estaba haciendo este Asa. Ujú. Sí, y es que lo que dice Milena ahí es parte de lo que hay que hacer cuando uno lee, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes leen eso, decir, bueno, ¿quién era Azarías? ¿Quién era Obed? Pues obviamente, ¿quién era Obed? El hijo de O, Azarías. No, no léelo era bien. Obed el abuelo, casi No, que venía. no, pero Chile, reordena lo que dijiste. ¿Quién era Obed? El, el hijo de Azarías. No, léelo otra vez. Hijos de Vino el Obed. Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Ah, al revés. Sí, al revés. El papá de Azarías. Eso, ¿quién era Obed? Pues el papá de Azarías. Y pastor, pero yo pensé que me iba a dar un contexto histórico, sacerdote, criado, yo no sé qué. Bueno, eso ya les toca averiguarlo por otro lado. Entonces, por ejemplo, acuerden que en esto de los reyes, cuando nacía un rey, siempre era de que este hizo lo bueno. Y después nacía otro y decían, este hizo lo malo. Después salía otro y decía, este también hizo lo malo. Después venía el hijo y decía, este hizo lo bueno. Entonces, Asa dice ahí en capítulo, en 14:3, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto delante de Dios. Entonces, parte de lo bueno y lo recto que tenían que hacer reyes que venían era desbaratar todo el desastre del rey que venía atrás, ¿no? Que casi siempre era uno bueno, uno bueno, casi siempre. Entonces, a este, lo que decía Milena, le tocó hacer muchas reformas religiosa. Entonces, trayendo eso a nuestro contexto ahora, cada vez que uno pretenda, a veces yo creería y dando el beneficio de la duda que hay muchas personas que tienen buenas intenciones en su corazón de hacer cosas para Dios y servirle al Señor y todo eso, pero recuerden que antes de hacer uno algo para el Señor o poder servirle a Él, pues hay que buscarlo, ¿no? O sea, hay que caminar con Él, hay que conocerlo, y que uno sienta el respaldo de Dios, como alguna vez predicamos en la iglesia, de saber que lo que uno está haciendo, Dios está ahí respaldando, ¿no? Porque hay mucha gente, hay muchas personas que emprenden cosas para Dios, supuestamente, pero van quedando en el camino y empiezan una cosa y después empiezan otra, entonces uno dice, al fin, ¿qué, no? Entonces Dios como que no los estuviera respaldando, pareciera, o no sé. Entonces por eso el Señor dice, primero búsquenme, o sea, es lo que Milena decía de que este Azarías le fue a decir a Asa, como decirle, tengan presente eso, o sea, si ustedes quieren que Dios esté con ustedes, porque lo que ustedes van a hacer son reformas, obviamente para agradar a Dios, pero tengan presente esto, si ustedes quieren que Dios esté con ustedes, ustedes tienen que estar con Él, ¿no? Y si ustedes quieren encontrarlo, pues tienen que buscarlo, pero si ustedes lo dejan, pues Él también los va a dejar. Entonces, esa es como la premisa, ¿no? O sea, por eso era que Moisés, ¿cómo lo dijo Moisés? Una frase que ustedes me han escuchado mucho a mí antes de que Moisés iba a hacer algo, ¿qué era lo que él decía? ¿Qué se aseguraba él primero antes de hacer algo? Y tu Que la Dios presencia está presencia no va de él fuera conmigo. conmigo. con ¿Cómo, Moisés, cómo? No, no, con no. el pueblo. Como Davis, dígalo usted, que me Sí, cae que mejor. la presencia de Dios fuera con él, con el pueblo. Eso, Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Es lo primero, ¿no? Ok. Bien, sigamos entonces. ¿Está listo, Le digo una Alex? cosa, pastor. Dígalo, Esmeralda. A mí me gustaría que usted nos fuera diciendo lo que nos correspondía para uno irse preparando. No, es que así no se vale, Ah, porque uno tiene que estar preparado, se supone que ustedes tienen la información. Yo podría habérselos hecho, pero de seguro cada uno me trae una prédica aquí de media hora, entonces no avanzamos. Entonces, uno tiene que estar preparado porque se supone, si de pronto a alguno le toca un versículo que nunca ha leído, pero de seguro tiene la información como para entenderlo, y si no, pues porque uno debería estar acuérdense que eso pasa, por ejemplo, Esmeralda, y ha no, pasado. yo digo porque cuando uno mira ahí, pues uno de pronto se demora buscando el libro o algo así. No, pero no, y de hecho esa, Ah, esa es bueno, la idea, porque bueno, ¿sabes bueno. qué nos ha pasado a nosotros en la iglesia? Y Ah, espero que no les pase a ustedes, a los que están aquí en el discipulado, cuando a veces la pastora les cae a alguno de ustedes y les dice, se les llega ahí de improviso a alguno, le dice, ¿usted me puede abrir el culto? Y la gente, cuando uno le dice a la gente sin avisar que si pueden abrir el culto, eso es como si se le hubiera aparecido, yo no sé cuál es fantasma y todo. Uy, no, no, pastora, tiene que avisarme por lo menos 2 domingos antes para yo prepararme. Y digo, pero ¿cómo que para prepararse? ¿Me entiendes? Entonces,
estos versículos, créanme que estos versículos que yo no les voy a poner aquí una visión de sequías, ni las 70 semanas de Daniel, ni que me abran los 7 sellos del Apocalipsis. No, no, son versículos Bueno, sí. muy conocidos. O sea, realmente el mensaje, y porque me aseguré cuando lo leí que aunque nunca lo hayan leído, ustedes saben cuál es el mensaje principal. ¿Listo, Bueno, Alex? demos así. Pastor, Ajá, pastor. sí, Y que Marcos. hay que estar preparados para la defensa del Evangelio. Y la gente Eso. no le va a preguntar a uno, bueno, explíqueme tal cosa, si no le van a decir, demuéstrame que Dios existe. Como, ¿por qué dice usted que, no sé, No, que... y además, ¿sabes qué? Cuando a uno le pasa esto, aquí es donde uno podría comprobar, por ejemplo, aquello que dice tranquilo. O sea, por ejemplo, que Esmeralda me diga, pastor, pero es que así es muy difícil. Entonces, y que el Señor hablara por medio mío, Esmeralda, como podría decir, decía, tranquila, Esmeralda, que yo voy a poner palabras en tu boca. Tranquila. Entonces, vamos, Alex, ¿listo? Ajá, sí, señor. Bueno, hágale. Facilísima. Vean, Dice, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. correcto. Bueno, hay palabras ahí que no conozco, pastor. Eh, Dígalas, ¿cuáles son? Y entre todos nos... bueno, la última que dice, las viñas están en cierne. Ujú. Alguien que le diga a Alex que es cierne. ¿Qué quiere decir que las viñas están en cierne? ¿Alguien sabe o no? Pastor, debe ser como en cosecha. Eso, imagínate, no sabes, Sí. pero tú te lo imaginas, ¿no? Pero te lo imaginas, ¿cierto de sí? Ajá, ajá. Eso, entonces, Pastor, dinos, Alex, bueno, qué sí, entiendes de eso? Pues, ¿o cuál es el tema central? Si tuvieras que ponerle un nombre a una prédica con este versículo, ¿cómo me pondrías? pequeñas horas. Ese podría eh, ser un título. Ok. ajá. Y entonces, háblanos un poquito de eso. Bueno, por lo que entiendo, sería cuando nosotros descuidamos, bueno, por lo que se ha estado hablando, como descuidar nuestra relación con Dios, Ujú. que tal vez nos descuidamos en algunas áreas de nuestras vidas y nuestra relación con Dios, al descuidarla, se va perdiendo, o podemos entrar en el peligro como de alejarnos de Él. Pero ¿cuáles son Eh, las cosas de nuestra relación con Dios que nosotros podríamos estar descuidando? De acuerdo a eso que estás leyendo ahí. Eh, bueno, puede ser como asuntos de familia o de trabajo. Y por ejemplo, si tú quisieras meter en un contexto esto de las, ¿a qué por ejemplo, en el caso del autor del libro de Cantares, ¿ustedes saben quién escribió el libro de Cantares? Salomón. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refería ahí por qué él usaba ese lenguaje, ¿no? De las zorras pequeñas, digámoslo así. ¿Tú sabes, Alex? No. Bueno, nada más para meter, o alguien sabe. No se ven las zorras pequeñas. Sí, las zorras, el problema de los viñedos, las viñas, es que, bueno, obviamente las viñas son, obviamente plantas ¿qué producen las viñas? Uvas. 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 Entonces, digamos, son plantas relativamente altas, ¿no? Entonces, hay zorras que son grandes, son zorras grandes, pero hay zorras que son pequeñitas, y las zorras que son pequeñas, ellas carcomen por debajo, ¿cierto? Por debajo. Entonces, si uno está viendo el viñedo así, uno no las ve, porque ellas están por debajo, carcomiendo, y se están comiendo, y entonces al final destruyen todo, pero uno nunca llegó a verlas, ¿cierto que no? Entonces, Ujú. generalmente cuando uno no ve algo, ¿qué pasa cuando uno no ve algo digamos que algo que sea peligroso, pero uno no lo ve? ¿Qué pasa con eso? Uno está confiado en que todo está bien. Exacto, o sea, uno no sé, No se pre, No se no se, prepara o Prepara, no se cuida, ¿no? ¿Cierto que no? ujú, No se no se cuida cuida. porque uno no tiene necesidad de cuidarse de algo que uno no cree que le vaya a afectar. ¿Y por qué? Porque no lo ve, ¿cierto que sí? Ujú. Entonces, ¿como qué cosas, Alex, podrían haber en la vida de uno o en la relación con Dios
cosas que ya sabemos que son pequeñas zorras, que uno no se preocupe por ellas porque cree que no son peligrosas, pero que podrían, como dice ahí, echar a perder las viñas, echar a perder una relación, un testimonio. Como qué cosas, por ejemplo, crees tú que son pequeñas, pero de las cuales uno cree que no le afectan, pero son peligrosas, como cuáles, por ejemplo. No sé, pasaría como que malas amistades con Por ejemplo. personas que son del mundo. Ujú. Por ejemplo, hay personas, hay malas amistades que uno dice, no, pero es que yo estoy bien firme y no eso, pero uno hace caso omiso a aquello de que las malas conversaciones corrompen, ¿no? ¿Como qué más, por ejemplo, en la vida cotidiana de uno? Puede ser en el trabajo también, Como que, como escuchar conversaciones, sí, que no parti- edifican. participar de conversaciones que realmente no tienen nada que ver, eso que uno cree que eso no le va a Exacto. afectar, pero eso puede ser una Ujú. pequeña zorra. En la vida familiar de uno, ¿qué podría hacer en su relación con su esposa, con sus hijos, como qué, por ejemplo? Eh, bueno, puede ser como no orar en familia o no dedicarle Descuidar, tiempo a Dios. descuidar la oración, puede La ser, oración. aunque descuidar la oración es una zorra grandísima, ¿no? Pero bueno, pero a Bueno, veces sí. la gente la toma como una pequeña zorra, por ejemplo, el carácter o la mentira, inclusive que la gente cree que eso es insignificante, que eso no afecta a nada, la envidia, que a veces la gente cae en envidia si no lo controlan, porque eso no importa, ¿no? A uno le pasa, el problema que uno tenía en la católica es que todo lo que le pasaba a uno eran pequeñas, uno las consideraba pequeñas zorras. Y Ujú. cuando uno se confesaba con el cura, uno iba y le contaba pequeñas zorras, ¿no? No, es que la mentira, nadie, bueno, no sé si nadie, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que se confiesa, no confiesa las grandes zorras, ¿no? O sea, todo el mundo va con las pequeñeces, porque con dos o tres cositas pequeñas que la gente confiesa, ya todo lo demás se lo perdona, ¿no? Entonces, pero como aquí no estamos ante una persona, sino ante Dios, que todo lo escudriña, todo lo sabe, ¿me entiende? Aquí no hay nada oculto. Pero básicamente a eso se refiere, Alex. El contexto es que está utilizando el autor de Cantares, es dando ese ejemplo de cómo zorras pequeñas que la gente sabía y entendía que las zorras pequeñas eran dañinas para las viñas, o sea, eran dañinas. Si hay algo bien dañino en lo natural es una zorra, son las zorras, porque todos se lo comen, todo lo desbaratan, le quieren subir a las plantas para subirse, entonces las quiebran. Bueno, hacen un desastre. Y son como el pequeñas, ¿no? comején. Sí, como el comején o como también escribía Salomón de una mosca muerta, ¿se acuerdan? Que una mosquita muerta, que una mosca es pequeñita Una y si- mosca contamina todo el perfume, algo eso, así. imaginen que una mosca es pequeñita, uno diría que es inofensiva y si está muerta, más inofensiva todavía, pero una mosca muerta en un perfume lo echa a perder, una mosca muerta en una sopa, pues echó a perder la sopa, ¿cierto? Que sí. Entonces, algo más, Alex, ahí como para completar. Sí, no, bueno, sería como, eh, no sé, es como que una persona empiece digamos que una persona miente y después de esa mentira tiene que volver a mentir y después de esa otra mentira tiene que volver a mentir y una mentira más grande. Entonces, me imagino que una pequeña zorra empieza a hacer algo así parecido, que empieza a destruir y se Y empieza a hacer algo grande. entonces, por ejemplo, una persona Alex, de una mentirita y después otra mentira y otra, al final de mentira en mentira, ¿en qué se convierte? En una En una mentirosa. zorrota. Pero una persona que Proporcional. dice una mentira, después otra, al final se convierte en un qué? En un mentiroso. En un Mentirosa. mentiroso. Y esos sí están en la lista de los que no heredan el reino de Dios. Entonces, a veces una mentira aquí, no, pues una mentirita no importa, otra mentira ya, no importa. Entonces, al final uno se convierte en un mentiroso y eso sí es lo peligroso. Entonces, basado en ese versículo, Alex, ¿qué consejo nos darías a todos los que estamos aquí basado en ese consejo, en ese versículo? Sería estar eh, se me fue la palabra. Eh, Alertas. sí, estar alertas en las pequeñas horas y no dejar no dejar que hagan destrucción pues en nuestras vidas.
¿Qué sería ahí, por ejemplo, cuando dice nuestras viñas están en ciernes? O sea, ya sabemos que él está hablando de algo natural, porque está hablando de unas viñas naturales, pero cuando hablan de que ya en lo espiritual, por ejemplo, tú dices, vea, yo les aconsejo que no descuiden, no se dejen llevar por cosas que crean insignificantes para que no descuiden su viña. ¿Qué sería esa viña para nosotros? La santidad, Sí, Nuestra relación con Dios. eso, nuestra relación con Dios, ¿no? Que es parte de lo que dice Esmeralda, que hay que cuidar, ¿no? La viña en general, que es nuestra relación con Dios, pues tiene ciertas cosas que están ahí que hay que proteger, ¿no? Por eso es que en lo natural, ¿qué hace uno para proteger una viña? En lo natural. Le pone un cerco. Exacto, le pone un cerco, malla, pone agüita. Entonces aquí nosotros tenemos que proteger nuestra viña, hay que cercarla, hay que protegerla. Por eso Nehemías hablaba de que hay que ir a levantar los muros, ¿no? Y ese ejemplo de las ciudades con los muros también aplica para nuestra vida en que nosotros pongamos vallado y todo. Por eso se habla, ¿no? Ok, muy bien, Alex. Muchas gracias. Listo. Elizabeth, ¿está por ahí o qué? ¿Sí está Elizabeth? Sí, pastor, ya. Bueno, entonces, uy, Elizabeth, qué larguísimo. Pero se lo No, voy a, aquí está. se lo voy a leer, ¿no? Para que lo Sí, oiga ajá. Elizabeth. Sí, pastor, gracias. Bueno, entonces, para que escuche Elizabeth, bueno, para los que no saben, Elizabeth, ella es invidente, ¿no? Un día de estos, vamos a pedirle a Elizabeth que nos abra el culto como alguna vez lo abrió, ella lleva su Biblia en braille y todo eso, como para darle una lección a la gente que le da miedo abrir un culto. Ok, bueno, dice la palabra, a ella le tocó Deuteronomio 8 del 11 al 14. Deuteronomio 8 del 11 al 14, Elizabeth, dice la palabra así, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí de lo que te leí, Elizabeth, ¿cuál crees tú que es el tema central ahí? Buenas noches para los que están en este momento. Lo que yo Ujú. entiendo en este momento de lo que quiere la palabra decir es de que en todo momento, principalmente en lo que es las riquezas, ¿verdad? La buena posiciones, ¿verdad? Que no nos olvidemos de quién debemos serle, honrarlo con todos los bienes, Y, creo y, yo. y eso que tú estás hablando de que uno siempre debe acordarse y todo eso, ¿y cómo le pondrías a una prédica con estos versículos, digámoslo así? Y ya viste cuál es el contexto. Y si quieres, ¿tú sabes cuál es el contexto de esto? ¿O por qué el Señor le decía al pueblo eso? ¿Te acuerdas, Elizabeth? De no olvidarse del Señor. Ujú. Pero Cuando ¿por qué les tiene, decía él? ¿Por qué Dios le decía al pueblo que no se olvidaran de él? ¿por qué les decía el Señor? Porque estaban este, disfrutando viviendo en cosas de lo que es las riquezas, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿alguien sabe por qué el Señor le está dando esas instrucciones al pueblo? Sí, porque ellos iban a entrar, están a punto de entrar a la tierra prometida. Eso, Davis. Qué dicha que viniste. ¿Alguien más sabe? ¿Algo más quisiera aportar? ¿Cómo le pondríamos? Bueno, Elizabeth, el contexto es ese que dice Davis, la gente ya iba a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Sí, entonces el Señor le dijo al pueblo, vea, así parafraseando un poquito, ¿no? Ya ustedes van para allá, ¿no? A la tierra que les prometí, entonces cuando estén allá, cuídense de no olvidarse de Jehová tu Dios, porque no vaya a ser que cuando estén allá y ya las vaquitas empiecen a dar leche y empiecen ustedes a tener riquezas, se olviden de mí y entonces se enorgullezcan ustedes y al final no recuerden quién fue el que los sacó de esclavitud. Bueno, en términos generales es eso. Entonces, ¿cómo le podría poner, Elizabeth, uno a esa prédica, básicamente con base en estos versículos, ¿no? O sea, cuando De, yo le digo a alguien, bueno, primero que todo, lo que te preguntaba ahorita es que por qué Dios le insistía tanto al pueblo que no se olvidaran de él. ¿Por qué?
¿Cuál era Sí, la tendencia? porque ellos Olvidarse. económicamente estaban bien. Porque ya el Señor sabía que se iban a olvidar, pastor. Sí, porque el ser humano siempre ha sido así, ¿no? O sea, por eso, y cuando uno se olvida, Ujú. cuando alguien hace algo por uno y uno se olvida de eso, uno es un ¿qué? Mal, Agradecidos. ¿Qué? un mal agradecido. Mal Mal agradecido. Eso. agradecido. Entonces, ¿cómo le podríamos poner a esa prédica? Malagradecidos. Sí, el agradecimiento, ser Cuídate de no agradecido. caer, pastor. Se le puede O poner. también, cuídate de no olvidarte, o Ujú. bueno, cosas, pero a la larga el tema central aquí, o lo que el Señor está haciendo mucho énfasis en que la gente sea agradecida, ¿me entiendes? Porque la naturaleza el ser humano por naturaleza es malagradecido, o sea, tiende a olvidarse siempre de quien lo apoya, quien lo ayuda, ¿no? Y bueno, obviamente por eso él, y ahora, Elizabeth, y a pesar de todo esto, ¿qué pasó con el pueblo cuando llegó a la tierra prometida? eh, Se envanecieron en su corazón, ¿verdad? Hicieron todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario, O sea, el Señor les dijo, no se olviden de mí. ¿Y qué se hicieron? olvidaron, Se se olvidaron. olvidaron, No se vayan a ujú, Pero mezclar con esa primero que gente. ¿Y hicieron, qué hicieron? se mezclaron. Se mezclaron. No vayan a consultar a adivinos y agoreros. ¿Qué hicieron? ¿Y qué lo hicieron? consultaron. Entonces, siempre ha sido lo mismo. La Lo historia de la contrario, humanidad es la misma, ¿no? Entonces, sí, el tema central ahí es el agradecimiento. Es una tendencia del ser humano a que cuando está bien, ya se cree, se envanece en su corazón, o sea, que ya uno no necesita nada de nadie y menos de Dios, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que Pablo siempre recomienda, ¿no? O sea, hay que gozarse en todo momento, o sea, gócense siempre con lo que tengan, y si no tienen, pues sígase gozando en el Señor. Creo que hay algo de Habacuc ahí, por eso no quiero poner ese ejemplo, pero algo más, Elizabeth, que quieras aportarnos aquí de lo que tú, o qué consejo nos darías, digámoslo, con base en estos versículos. que en todo tiempo y en todo momento, principalmente en las riquezas, no nos olvidemos del Señor, que seamos agradecidos y que seamos siempre con el Señor bondadosos a través de cada hermano que nos necesita, ¿verdad? Amén, amén. Con su pueblo, Correcto. ¿verdad? Qué bueno, Elizabeth. Muchas gracias. De hecho hay un versículo que dice que no me des riquezas porque tal vez al enriquecerme entonces tal vez me olvide de él, ¿no? Correcto. O sea, que no es que sea mala la riqueza, sino que el Señor también sabe que cuando el ser humano tiende a tener más, o no Se abundancia, llena de porque codicia. la abundancia no es que sea mala, pero cuando uno cae en sobreabundancia, tiende uno lo que dice ahí, a enorgullecerse, ¿no? Decir qué carga, ¿no? Qué carga es que Ajá. soy, o sea, todo lo puedo y todo ese asunto. Pero por eso es que es importante, y es lo mismo, exactamente lo mismo que el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda? O sea, ustedes arrepiéntanse, vuelvan a las primeras obras, no se olviden de dónde vienen, ¿no? Y a dónde el Señor ha tenido que meter la mano para eso. O sea, entonces, si hay algo que a uno le ayuda siempre a mantenerse firme en su relación con Dios, es nunca olvidarse de dónde el Señor nos ha sacado. O sea, ¿me entienden? Eso es clave. Ok, listo, Braulio. Braulio a la una. O Paola, cualquiera de los dos que están ahí seguiditos. Y mira, quedaron seguidos. ¿Está Braulio o Paola? ¿Alguno de los dos? Si quiere yo, porque no es que Braulio tuvo que salir un momentito, pero si quiere entonces Bueno, yo lo entonces leo. vamos con Pau. Listo, ahí está. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y si Dios lo restaura, y si Dios restaura lo que pasó. Ok. ¿Cuál es el tema central ahí, Pau, en eso que está? Ahí hay, bueno, hay varios temas, ¿no? Pero ¿en cuál te concentrarías tú? En aquello que fue ya es. Esa es la que más te llama. Sí. Ok, coméntanos sobre este versículo. Bueno, vieras que en este versículo lo que yo siento
es que en el momento que Dios nos manda a vivir una vida aquí en la tierra, eh, ya Él sabe qué es lo que uno va a hacer en el momento en que va a volver su mirada hacia Él. Y entonces, digamos, como que ya es, digamos, como lo que aquello que fue ya es, y no va a estar uno, digamos, como estando en una relación con él y fuera de él. Entonces, ya por eso él le da, digamos, a uno como la libertad de uno decidir si quiere estar con él o en contra de él. Y ya él, digamos, por eso lo restaura uno cuando uno vuelve su mirada en sí a él. No sé si me sé expresar o me entienden qué es lo que quiero decir. Por ahí va, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ahí hay tres. Bueno, primero pensemos en Eclesiastés. ¿Cuál es el tema central en Eclesiastés capítulo 3? ¿Tú tienes ahí una Biblia a mano, Pau? Sí, ¿Qué dice el título antes de cuando empieza el capítulo 3? Todo tiene su mm, estoy buscándolo aquí en la Biblia porque No lo no lo había, tenías. no lo tenía así. Pero alguien que lo tenga ahí, el título antes del capítulo 3, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo, dice. Todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, el tema central del capítulo 3 de Eclesiastés es el tiempo. Por eso es que Ujú. Eclesiastés capítulo 3 uno empieza con algo que es bien conocido cuando dice todo tiene su tiempo, ¿no? Y entonces comienza, que es un pasaje, por cierto, les tiro ahí como dice un tip, ¿no? O sea, es un pasaje de Eclesiastés 3 del 1 al 7 o al 8 que le sirve a uno para todo, ¿no? O sea, si a ustedes alguna vez los agarran de sorpresa en un velorio, en una vela, como le dicen aquí, y le dicen, como decía Esmeralda, que lo agarren a uno de sorpresa, ¿no? Usted no nos puede compartir una palabra, entonces, en un velorio, Eclesiastés 3 del 1 al 8 todo tiene un tiempo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un Ujú. tiempo para abrazar, y entonces si es un velorio, decir, bueno, cada uno va a tener su tiempo, y entonces lo enfoca uno por ahí, ¿no? Y si es un matrimonio, todo tiene su tiempo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo que es un nacimiento, todo tiene su tiempo, ¿me entiendes? Lo saca uno de cualquier situación. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, ¿cierto? Así, Pau. Entonces, aquí Sí, en este versículo que tú leíste hay tres tiempos en particular, ¿no? O sea, y vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, aquella dice, aquello que fue ya es. Cuando dice la mm, palabra Pau, aquello que fue, ¿en qué tiempo estamos hablando? lo pasado, Lo pasado, lo ¿cierto? Entonces, estamos que hablando, pasó en estamos el hablando del tiempo. pasado, ¿no? Entonces, cuando Ujú. dice aquello que fue, es decir, el pasado, Ya no se puede ya borrar. es. Exacto. Sí. Entonces, ahí empiezas por ahí. Ahí hay tres enseñanzas. Ya el pasado, todos tenemos un pasado, ¿cierto que sí? Y el pasado, Correcto. ahí está, ya es. O sea, eso no lo borra nadie, ni Dios lo puede borrar, ¿no? O sea, lo que uno tiene que hacer es aprender a manejar el pasado, ¿no? Y no que el pasado lo maneje a uno. Porque aquello que fue ya Ujú. es, eso nadie lo va a borrar. Cosas buenas, cosas malas, lo que uno haya hecho, que lo enorgullezca, que lo avergüence, lo que sea. Aquello que fue, Pau, Ya es. ya es. Aquello que fue, ya es. ¿Me entiende? Hay que aprender a convivir con eso. Ese es tiempo Ujú. pasado. Después viene y dice, y lo que ha de ser. ¿Eso qué tiempo es? Lo que estamos viviendo ahorita. No, todavía no, porque dice lo que ha de ser. Porque si fuera Lo presente que ha de dirían lo ser. que Ajá, es. No, lo que ajá. ha de ser. ¿Eso qué es? Ujú. ¿Qué tiempo es? Lo que Futuro. viene, lo Sí, que lo ha que de viene. venir, Lo que viene. ¿Y eso cómo se llama? Futuro, futuro. Pastor. Futuro. Futuro, ¿ah? Entonces, lo que ha de ser, es decir, el futuro, fue ya. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno, porque aquí estamos hablando de uno en las manos de Dios, ¿no? En las manos de Dios, aquello que fue ya es, está bien, eso ahí, ni Dios lo borra, pero también en Dios, lo que ha de ser, es decir, lo que viene para uno, fue ya, o sea, ya Dios lo tiene establecido. Acuérdate de lo que hemos hablado del camino, ¿no? Ya el camino está Así es. trazado, ya aquí no hay que inventarse nada. ¿Y qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tiene? Es O bien sea, no, infiel. eso ya está establecido, ¿me entiendes? Entonces, lo que viene para uno en las manos de Dios, en el caminar con Dios, Pau,
fue ya, o sea, ya el Señor lo tiene establecido, ya está revelado en la palabra, ahí no hay que inventarse nada, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de dos tiempos, ¿no? Lo que fue el pasado ya fue, lo que viene para mí ya está establecido en la medida en que yo quiera caminar por ahí. Y después viene algo bien, bien interesante. Acuerden que entre pasado y futuro, ¿qué hay entre pasado y futuro? El hoy, El hoy, ¿no? Presente. Por eso dice Dios restaura. O sea, restaura es un eterno ¿qué? un Continuo. Es un eterno presente, ¿cierto? Porque no Presente. dice, y no dice ahí, Dios restauró lo que pasó. No, eso no lo dice. Tampoco dice, Dios va a restaurar lo que va a pasar. No, no, dice, Dios restaura. O sea, constantemente está restaurando. ¿Qué es lo que está restaurando? Lo que pasó. ¿Por qué dice ahí que Dios restaura lo que pasó? ¿Por qué está hablando de que Dios restaura? Porque lo que pasó es algo, ¿en qué tiempo está ese lo que pasó? en el pasado. Pasado. En el pasado, ¿no? Porque, digamos, lo que uno tiene que restaurar es lo que ya pasó, ¿no? Porque uno no va a restaurar algo que no ha pasado, ¿cierto? No, no tiene sentido. Correcto. Pero entonces, un tema central ahí de esos tres versículos, Pau, ¿cuál de los tres es más importante para ti, de esos tres que vimos? El hoy, La restauración, ¿no? Entonces, un sí, buen título para una prédica con ese versículo sería la la restauración, ¿no? restauración. ¿Quién es el único que restaura, según eso? Dios, Dios es el único que restaura. Alguien podría decir, pastor, pero yo puedo agarrar algo y restaurarlo. No, nunca algo que uno restaure, nunca va a quedar igual a como era antes. Por más que uno se pula y lo pegue o trate de arreglar cosas, no va a quedar igual, ¿no? Solo Dios es el único con la capacidad de poder restaurar completamente lo que pasó. ¿Qué es restaurar? Pau, ¿tú sabes qué es restaurar? no, O sea, Volver. cuando tú dices que tú vas a, por ejemplo, si a ti se te quiebra un vaso y tú dices, lo voy a restaurar, ¿qué es lo que tú vas a hacer con ese vaso? de pegarlo de nuevo ¿Y pegarlo para qué? para volverlo a utilizar. Para tratar de hacer para lo que sea, restaurarlo. Arreglarlo. o sea, restaurar es volver las cosas a su estado original, eso es restaurar. Obviamente, por más que uno lo pegue muy bien, a lo Ya mejor no el es lo vaso, mismo. a lo mejor el vaso queda sirviendo, ¿no? Y uno puede servirse café ahí, pero ahí le van a quedar sus rayitas, sus huellas, ¿cierto? Entonces, No es igual. restaurar es volver las cosas a su estado original, ¿no? Entonces, cuando dice que Dios lo restaura a uno, es porque cuando nosotros nacimos con un propósito y básicamente una idea. Dentro de los planes de Dios, ¿no? De ser buenas personas, buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, servirle al Señor, ser personas de Ujú, verdad, con ética, no mentir. Todo eso es la intencionalidad de Dios, pero ustedes saben que en el camino las cosas se desviaron, ¿no? Entonces, cuando uno le ujú, entrega su vida a Dios y uno entra en un proceso de restauración, es tratar de volver otra vez a ese estado inicial para que uno vuelva a recuperar su identidad, su semejanza con Dios. Entonces, eso es básicamente el proceso de restauración, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías tú ahí, Pau, con base en eso que acabamos de leer? Acuérdate que hablamos del pasado, del futuro y estamos hablando de el presente donde entra el proceso de restauración. de que yo creo que sin Dios no podemos nunca jamás ser restaurados. Ujú. No, si en algún momento, digamos, no volvemos nuestra mirada a Dios, no vamos a tener ni un presente ni un futuro de la mano de Él o de disfrutar todas las maravillas que Él nos ofrece. Correcto. Este versículo, digamos, porque a ustedes en cualquier momento, acuérdense que para eso es que uno se disipula, ¿no? Para que uno esté en capacidad de poder disipular o de dar una consejería. Algún martes de estos dedicamos un martes a temas de consejería, pero por ejemplo, uno a veces, dentro de las consejerías que a uno le pueden pedir es que sí, y entonces la gente, digamos que uno esté hablando con una de las dos personas de una pareja y es que esta otra persona fue esto y me hizo esto y él antes era esto y que yo no sé qué. Entonces comienza a hablar de cosas que ya pasaron, ¿cierto? Y entonces uno comienza a decir, bueno, acuérdate que aquello que fue ya es, o sea, el pasado está ahí, usted tiene que aprender a convivir con eso. Y entonces, un buen consejo para la gente es
todos tenemos un pasado, o sea, aquí lo importante es que uno logre, no logre olvidarlo y no maneje eso y que esos sean recuerdos que vengan a uno y que pasen, como dice por allá en el libro de Job, como aguas que pasan por debajo de un puente porque ya uno se desconectó de esos recuerdos, ¿no? Pero hacen parte de la historia, ¿no? Ya el pasado, Ujú. imagina que yo les he dicho varias veces que hasta en lo secular son como más sabios porque fíjate de lo que dice José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Y él dice, ya lo pasado, pasado, ¿qué cosa? No me interesa. No me interesa porque ya el pasado, ¿qué? ¿No? El mismo Pablo decía, vea, ya ciertamente dejando atrás lo que ya pasó, es mejor enfocarse hacia lo que viene, hacia adelante, ¿no? Ahora, no quiere decir que uno no considere el pasado porque la historia es bueno tenerla ahí, para eso es la historia, para que uno se apoye en ella, ¿no? Entonces, un buen consejo aquí es no viva el pasado. O sea, y si usted está en una relación con una persona que ha tenido un pasado tormentoso y esa persona está entrando en un proceso de restauración, pues entienda que ese pasado no se le va a borrar por más que se ponga en las manos del Señor y todo eso. Es un pasado con el que hay que convivir, pero porque aquello que fue ya es, eso está ahí, pero también hay lo que va a ser, ¿no? Que ya está establecido, que precisamente es lo que más le interesa a Dios, que uno de las manos de Él vaya en aquello que Él ya tiene establecido, ya tiene marcado, ya tiene definido, ¿no? Pero hay que entrar en un proceso de restauración, ¿no? Básicamente, para entrar en un proceso de restauración, pues obviamente hay que entregarle su vida al Señor, porque en medio del pecado no hay restauración. Es un principio bíblico, ¿no? No hay restauración en medio del pecado. La persona tiene que nacer de nuevo y ya empezar a cambiar su mentalidad, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Efesios 4, 22, 23, 24, y ir renovando la manera de pensar y todo eso, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Ok. ¿Algo más, Pau? De no, creo que no. Todo quedó bien claro y sí Ok, está ok. ¿Está claro. lista, Marisol? Señor, Bueno, vamos con Marisol. Uy, Marisol. Deuteronomio 6:16. No te engañes. ¿Deuteronomio? Yo estoy viendo Deuteronomio, mal, ¿o qué? Éxodo. Deuteronomio, no, Deuteronomio ¿A dónde 6 estás viendo Deuteronomio? en la Biblia. Éxodo. No, pero en la pantalla. ¿Usted está viendo la pantalla? No. Mm, Está muy grande, pastor. Nada más está ahí donde está mi nombre. Ah, es que como dicen que no ven, entonces yo ni sé. A ver. Yo nada más tengo ahí el nombre mío, o sea, la lista de los nombres. Pero no estás viendo el versículo, es Éxodo 33 del 7 al 8. Ah, no, Búscate, Éxodo 33 del 7 al 8. bueno, bueno, sí, sí, y ahora sí lo vi, es que no sabía que tenía que buscar eso. Perdón, Y decía, pero ¿dónde está Deuteronomio? perdón. Eso es como una vez, ahora mientras ella busca esto, que alguien me dijo, es que, como dicen la palabra Deuteronomio, Deuteronomio, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Dice, no, era Nicodemo. Listo, Bueno, pastor. entonces Éxodo 33 de 7 al 8. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llevó al tabernáculo y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que está fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba ahí en el tabernáculo. Ok, Marisol, desplieguenos ahí todo su... ¿Qué entiendes ahí de lo que leíste? ¿O cuál creerías que es el tema central ahí? ¿O lo que te llamó la atención ahí, lo que leíste? ¿O qué palabras hay ahí que tú digas, no, pastor, yo no sé qué quiere decir esto o lo otro? Que Moisés estaba en un tabernáculo, me imagino que es orando, ¿Qué era el tabernáculo? Empecemos por ahí. un templo. Sí, podría ser. Pero digamos, como ellos andaban en el desierto, ¿cierto? Ellos andaban caminando por el desierto, entonces llegaba un momento en que decían, bueno, vamos a quedarnos aquí unos 2 días para descansar, entonces montaban ahí el campamento, ¿cierto? ¿Qué era lo que ellos montaban? ¿Qué era lo que levantaban? ¿Qué era lo que levantaban ellos para dormir, digámoslo así?
como una tienda de Sí, ya campaña. la desocupó. Tiendas, ¿cierto? Tiendas. Entonces un campamento era un conjunto de Ya. tiendas, ¿cierto? Era cada familia levantaba sus tiendas. Y entonces él dice que fuera del campamento levantaron algo que se llama el tabernáculo, ¿no? ¿El tabernáculo qué era? ¿O qué físicamente? Un altar, pastor. ¿Una qué? Altar. Sí, digamos que era una tienda también, donde Ujú. adentro habían partes donde se dividía el tabernáculo también, estaba, digamos, el lugar santísimo, pues Pero lo dividían, ¿verdad? lo dividían, pero como ellos andaban caminando, entonces era una tienda, ¿no? Porque tenían que levantarla ahí. Mm, Pero digamos lo que esa tienda que le llamaban el tabernáculo, la gente sabía que era el lugar donde estaba quién, Dios. ya, la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Así es. Entonces, cuando tú lees esto, ayudarte un poquito, Marisol, que dice que todos nos ubicamos mentalmente que el pueblo, porque es lo lindo de la imaginación, ¿no? Imaginémonos el pueblo en el desierto, levantaron sus tiendas y dice la palabra ahí que fuera del campamento, es decir, no en ahí en el campamento, no, sino fuera del campamento levantaron una tienda que era el tabernáculo. Hagan en cuenta como que hicieron la iglesia o pusieron la iglesia fuera del campamento, ¿cierto? Y entonces decía que cualquiera, dice ahí, y cualquiera que buscaba a Dios, ¿qué tenía que hacer, Marisol, cuando alguien quería buscar a Dios? Ir a buscarlo al tabernáculo, Ir al tabernáculo, ¿cierto? Que no estaba ahí en el campamento, sino que estaba ¿dónde? afuera de la tienda. Afuera, ¿cierto? Entonces, si eso quisiéramos verlo hoy en día, hoy, en la iglesia hoy, ¿qué sería lo que nos está queriendo decir la palabra ahí en ese versículo 7 donde dice, cualquiera que quería buscar a Dios tenía que ir al tabernáculo porque allá era donde estaba la presencia de Dios? Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿qué consejo nos daría hoy, por ejemplo, ese versículo? Buscar más a Jehová. Buscarlo, sí, pero buscarlo, digamos, es que hay una palabra que no te la quiero Buscar decir. su presencia, pastor. Por ejemplo, cuando la gente tenía sus tiendas y sabía que fuera del tabernáculo, fuera del campamento estaba el tabernáculo, entonces todo el mundo salía de sus casas y se iba allá, al tabernáculo, ¿no? La gente se iba allá ¿a qué? O sea, decían, no, es que vamos a ir al tabernáculo ¿a qué? A orar, A Adorar al congregarse. Señor. congregarse. Congregarse, ¿cierto de sí? Congregarse, porque ¿qué es congregarse? Es cuando la gente que viene de diferentes partes, se reúne, ¿no? Congregarse, ¿no? Entonces, ¿por qué les quería decir eso hoy? Porque miren lo que hacía la gente antes. La gente no era que decían, cada uno oraba en su tienda, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque no, Dios está en todas partes y Dios está aquí y todo eso, y sabemos que Dios va con nosotros y todo eso. Entonces cada uno podría decir, no, pero ¿para qué voy a ir al tabernáculo si Dios está en todos lados? Yo puedo orar aquí en mi tienda, ¿cierto? No, no, la gente salía de sus tiendas y se iba al tabernáculo que estaba fuera del campamento a buscar la presencia del Señor, ¿no? Básicamente está ahí. Entonces, ¿qué más entiendes tú ahí, Marisol, de lo que estás leyendo? em, que la gente llegaba a arrepentirse a los pies de Jesús ahí en el tabernáculo Bueno, ahí no podemos mencionar a Jesús porque ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hablan de Jehová. de Está Jehová. bien, sabemos que Jesús es Dios, pero simplemente por cuestión de orden, cuando uno está en el Antiguo Testamento, digamos, todavía no había venido Jesús, ¿no? Aunque siempre se habla de Jehová o de Dios o de Yahvé o del Yo Soy, pero aquí está hablando de Jehová, ¿no? Entonces, que sí, ellos iban allá y mira lo que dice el versículo 8, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, entonces cuando la gente veía que Moisés se iba para el tabernáculo, porque Moisés podría ser muy amigo de Dios y hablaba con él cara a cara y él también podría decir, no, hombre, si yo hablo con Dios en cualquier lado que voy a tener que ir allá, no, Moisés también iba al tabernáculo, ¿me entiende? Entonces, cuando ellos veían que Moisés iba al tabernáculo, dice que todo el pueblo se levantaba y entonces se reunían ahí alrededor esperando, ¿no? Hasta que él entrara ahí. Era una solemnidad, era un respeto, ¿me entiende? Era una obediencia tremenda, ¿no? O sea, de saber que realmente la gente creía de corazón, o sea, de que realmente ahí en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, ¿me entiende? Que es parte de lo que hay que creer, ¿no? Sí, señor. ¿Qué más, Marisol? Pastor, vea, esta es la primera vez que yo este, hago algo así.
y no No, tengo está bien. como mucho conocimiento. No, está bien, es que de eso se trata. Cuando tú leas un versículo, Marisol, por ejemplo, si tú, no sé, te dio por leer esos dos, decir, ah, bueno, ¿qué es tabernáculo? Entonces uno lo busca, ¿no? Ahí en el diccionario, en el internet, o no- ¿qué es un tabernáculo? Ah, pero entonces esto es un campamento. Bueno, de una vez sabemos que cuando estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿qué es lo que, cuando uno dice, voy a leer algo de Éxodo, ¿qué es lo primero que uno se imagina? El principio, Sí, pero ¿qué es lo que uno se imagina? Digámoslo así, cuando por ejemplo, si yo digo, voy a leer Génesis, entonces uno se imagina de primero, uy, la creación, y Dios creando la cielo y la tierra, y Adán y Eva, y el pecado, y todo eso. O sea, pero cuando uno dice, voy a leer algo de Éxodo, ¿qué es lo primero que se imagina uno? La salida La salida de Egipto. de Egipto. El pueblo que salió de Ujú, Egipto y andan caminando en el desierto, ¿cierto? Andan caminando. Entonces ujú. es lo primero. Entonces, cuando uno dice esto, en el pueblo que vaya. Entonces, si uno está leyendo, inmediatamente la figura central, el personaje central del libro de Éxodo, ¿quién es? Moisés. Moisés. Moisés, que es el que está yendo allá. Entonces, si uno se imagina un pueblo caminando por el desierto, entonces ellos no van a ir caminando hasta que llegan, no, ellos caminaban, paraban, entonces ya sabemos que arman un campamento, que eran tiendas, y sabemos que había un tabernáculo, que es el lugar donde estaba Dios, donde era como una iglesia ahí en medio del desierto, ¿no? Entonces ya sabemos que la gente, si querían buscar a Dios, tenían que ir allá hay que ir, ¿por qué? Porque Dios, a Dios, ¿acuerdan lo que leímos ahora rato? Que está muy, por eso les decía que la Biblia es tan rica en eso que está relacionada. Ahora rato que era lo que veíamos, que si uno quería encontrar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Buscarlo. Buscarlo, ¿cierto? Decía, así es. Ustedes, si ustedes me buscan, me encuentran, pero si ustedes me desprecian, pues yo me voy. Entonces, aquí se sabía que Dios estaba ahí en el tabernáculo, por lo menos la presencia de Dios ahí, guiados por Moisés. Entonces, si alguien quería buscar a Dios, dice ahí a Jehová, pues tenían que salir de sus tiendas e ir al tabernáculo, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y entonces lo que dice ahí básicamente es que la gente veía que Moisés iba para allá, y entonces, claro, cuando Moisés iba para allá, aunque la presencia de Dios estaba ahí, pero casi siempre que Moisés iba para allá era a recibir instrucciones o lo que sea, pero la gente sabía básicamente que la presencia de Dios iba con ellos y precisamente por medio del tabernáculo como tal. ¿Alguien Y más que ellos lo quisiera, seguían. perdón, Marisol? Y ellos lo seguían. Sí, sí, iban hasta allá, se paraban ahí a la puerta de la tienda, digámoslo. Cada uno estaba de pie, ahí en pie a la puerta de su tienda y miraban. Cuando dice miraban en pos de Moisés, rodeaban a Moisés, ¿no? Y lo acompañaban hasta que él entraba en el tabernáculo. Porque, correcto, bueno, ¿qué es lo que dice Emily? Pero abra el micrófono porque no le oye nadie. Porque cuando ya entraba Moisés, ahí bajaba ya la nube, la presencia de Dios, ellos los veían ahí. Muchas gracias, Emily. Bueno, entonces básicamente es eso, ¿no? ¿Alguien más quisiera aportarle algo más a estos dos versículos? Yo, pastor, Cecilia. este, esto para mí también nos quiere decir el Señor por medio de tu palabra, que eh, cada pastor de cada iglesia, Dios pone una palabra y cada domingo es como esa convocatoria de que vayamos a congregarnos en torno a su palabra. ¿Qué es lo que aquella palabra puesta en el corazón del pastor tiene el Señor para nuestras vidas? Las personas se han dejado de congregarse y eso no es bueno porque estamos llamados a, a la obediencia y uno de esos es congregarse. Y hay personas que, no, aquí en la casa o por medio de un televisor o por medio de virtual, que ahora se ha dado mucho eso, ver este culto virtualmente. Y no haya aquel roce, no haya aquella unión entre hermanos. Yo pienso que, bueno, el Señor me permite, pues, hablar y, pues, aportar esto que a mí me parece que también esta palabra es que nos insta como la iglesia del Señor a tener eso, como este pueblo que apenas veían a Moisés, que él iba allá, todos iban
con aquella alegría, yo me los imagino con aquel entusiasmo, con aquella alegría, pero muchas veces se llega a las congregaciones, se llega a la iglesia, no con aquella alegría, no con aquel entusiasmo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros por medio de esa palabra? Como vuelvo a decir, por medio del pastor puesto como autoridad en cada iglesia. Entonces, ese es mi aporte y sería solamente. Bueno, en línea a lo que dice Cecilia, para que dejemos ahí y cerremos, eh, porque sí, sabemos obviamente que no necesariamente todos los pastores y todas las iglesias pues son fieles a esto que estamos leyendo, ¿no? Pero voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué la gente, digamos, tenía tanta confianza en Moisés al punto de que cuando ellos veían que él se levantaba, la gente estaba ahí atenta y alrededor de él hasta que él entrara al tabernáculo con esa solemnidad? ¿Por qué la gente tenía tanta confianza en Moisés? porque sabían que Dios lo había enviado. Ujú. Eso, Marisol, y Era tú el lo de- que decías era que primera vez y que viene de qué, mire, Por la ¿qué más? relación, pastor, que tenía Moisés con el Señor. Exacto. ¿Alguien me iba a decir algo más ahí para yo cerrar? porque Dios lo delegó para que él fuera el... Pastor, también creo Tal que vez. también dice la palabra, me parece que dice que cuando Moisés salía del tabernáculo, que la apariencia de él era, no sé, como que muy brillante, los ojos, la cara de él era como muy así, Ok, muy sí. brillante, no sé, algo así. Digamos, de pronto con lo que dijo Esmeralda de que decía Y también con que la Dios lo nube, había también. delegado, sí, o sea, en parte eso también, pero también recordemos que hay muchas personas a las que Dios delegó y que quedaron mal, ¿no? Por ejemplo, el mismo Sí, Sansón o el mismo Saúl. Más que todo es porque la gente sabía que Dios estaba con él. Amén, eso iba a decir. Entonces, por eso, por eso en las iglesias, ahora que comentaba Cecilia eso, en las iglesias siempre es bueno saber o estar seguros de que realmente Dios está ahí, ¿no? O sea, porque acuerden Ujú. cuando Moisés murió y Josué recibió la responsabilidad, la gente le dijo a Josué, tranquilo Josué, que en la medida en que Dios esté contigo, nosotros te vamos a apoyar, así como apoyamos a Moisés. ¿Entiendes? Entonces, es clave eso. Y lo que pasa es que mucha gente ni siquiera se asegura de que la persona que está ahí o la iglesia a la que van sea una iglesia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, la gente no le importa, a veces por cumplir su tradición de congregarse creen que está bien. No, uno tiene que congregarse, pero también asegurarse que realmente la presencia de Dios está en ese lugar y que la palabra que uno recibe realmente es palabra de Dios y todo eso. ¿Me entiende? Todo eso va de la mano, ¿no? Pero no, muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo y Pastor, creo que no llegamos ni a la mitad. ¿Quién iba a decir algo, perdón? sí, pastor, una curiosidad que se me despierta en la primera parte, que Ujú, dice, lo levantó lejos. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. ujú, Tal vez, pastor, él expresa un poco la primera experiencia que tuvo cuando ve la zarza y que también le llamó la atención el hecho de que él tuvo que ir hasta allá, ¿no? Desplazarse hasta ese lugar de la zarza y el hecho de hacer ese tabernáculo retirado de pues de la comunidad, ¿no? Me llama mucho la ujú. atención eso, levantarlo distante de la comunidad. Sí, sí, correcto, porque igual podría haberlo hecho en la mitad del campamento, ¿no? ¿Cierto decir? Porque pues, pero siempre, ahora que Mario, saludo Mario, de hecho tengo que meterte ahí en la lista, Mario, para asignarte un versículo. Y a Eh, mí para la también, próxima pastor. vez. bueno, ahí miramos después lo que hagan falta. Siempre, ¿ustedes se acuerdan en qué lugares eran donde siempre se veía la presencia de Dios? ¿En qué lugares en particular uno decía, mira, allá está la presencia de Dios? ¿En En qué las lugares? montañas. Entonces, En las En En los los montañas. montes. En montes, el ¿no? En las monte. montañas. Y ustedes saben que los montes y las montañas, pues no son lugares ahí, pues en el patio de la casa, ¿no? O sea, Ujú. de hecho, cuando Moisés, ahora que Mario mencionó lo de la zarza, ¿me acuerdan que, y los que han visto las películas de los 10 mandamientos y todo eso, que está muy alineado a la Biblia, que Moisés siempre pastoreaba las ovejas que eran ovejas de quién? De Jetro, el Jetro. De suegro, De Yetro. Yetro, que era de quién? el suegro de él. El suegro de Moisés, que él pastoreaba las ovejas de Yetro, y entonces él siempre decía, "Ay, bueno, ¿esa montaña qué es?" Y dice, no, es que esa es la montaña de Dios, y entonces él se fue llenando, pero al Suegro final de Moisés. tuvo que pegarse su caminadita, ¿no? Para ir hasta allá y Al hacer su monte Sinaí. esfuerzo, ¿no?
Exacto, entonces el monte de Dios, entonces por eso dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? De Dios. Pero ¿qué dice el versículo? de De los los montes. De los De los montes. montes, habla de los Montes montes, de pero no es Jehová. del monte en sí, sino que los montes simbolizan el lugar donde está Dios, ¿no? Mm. Casi siempre hay un monte relacionado al monte Sinaí, el monte Carmelo, el monte de Oreb, entonces hay montes, digámoslo así. Entonces, básicamente, cuando habla en los montes, habla del Señor y que no es un lugar, y todos sabemos que subir a un monte no es así fácil, ¿no? No es, hay que hacer su esfuerzo también. Entonces, buscar al Señor no es que sea, no es que sea imposible, pues como tal, porque pues a Dios lo que más le interesa a Dios es que la gente lo busque, ¿no? Pero que lo busquen bien, que lo busquen de corazón, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Como tal. Por eso es que por eso es que al principio, ¿se acuerdan que leímos al principio que decían, a ver, ¿ustedes qué? Eh, si Dios es Dios, pues síganlo a Él, y si Él es el otro, pues entonces vayan allá, pero dejen de estar ahí entre dos pensamientos. ¿Se acuerdan que arrancamos así? Decidan. Y entonces, cuando a la gente le ponen así, a que decidan, a que hagan su esfuerzo, a que tomen una decisión, que se comprometan, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que leímos en el primer versículo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo la gente allá? Ya le olvidó que Guardaron silencio. Guardar guardaron silencio. silencio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla se compromete, ¿no? Entonces la gente prefiere guardar silencio, ¿me entiende? Por eso es que estos ejercicios son buenos. Porque, por ejemplo, ahora decía Marisol, pastor, es que yo es primera vez, no, yo sé que la información la tienes ahí, Marisol, sino que a uno lo que le falta es como desarrollar esa capacidad de que le agarren a uno por sorpresa y decir, bueno, explíqueme esto, ¿no? Y si no lo entiendo, pues no entiendo aquí, y entre todos lo vamos entendiendo, pero es una buena dinámica, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejarlo Es ahí para. romper el hielo. Correcto, ¿no? Romper el hielo porque de eso se trata. Y yo les voy a compartir una experiencia personal, ¿no? O sea, yo a veces, por ejemplo, nosotros antes teníamos discipulados los martes, era a veces martes y miércoles acá en Pavas. Y entonces, y yo trabajo, o sea, yo trabajo en lo secular y a veces el pastor me decía a mí a las 3 4 de la tarde, siervo, ¿estás listo para hoy? ¿Y cómo lo voy a decir yo, pastor? Pero es que me tiene que avisar por lo menos unos 5 días antes, hay que armar un mensaje. ¿Está listo para hoy? Estamos listos, o sea, no hay bronca. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, vea, información tenemos, la información la tenemos, lo único que necesita uno es realmente sacarla, ¿no? O sea, porque cuando uno va a almorzar con alguien y si uno está almorzando y empiezan a hablar de fútbol, uno empieza a hablar de. ¿Por qué? Porque la información la tiene, ¿entiende? Uno la tiene ahí y comienza a sacarla. Igual, con las cosas de Dios. Ahora, si es una persona que nunca ha leído la Biblia ni un mensaje, pues sí lo entiendo, ¿no? Pero en términos generales, la información la tenemos ahí, que nada más está esperando que la saquemos como tal, ¿no? Es Que que a veces cuesta desarrollarlo, pastor. Sí, 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 pero eso es Porque parte de. uno, por ejemplo, yo a veces yo sé que tengo ahí la información, como dice usted, pero ¿cómo empiezo? Digo, No, por el principio, mi no, pues estimada sí. Elsa. Pastor. Acuerde que una prédica, para nada más para cerrarle, se acuerde que un mensaje o lo que sea, siempre usted lee un versículo, identifique cuál es la doctrina, cuál es el mensaje central, y cuando usted identifica el mensaje central, comienza a hablar sobre eso, pone un contexto para ubicarse de lo que hablamos ahorita, cuando hablamos de cuál es el contexto histórico ahí, es que esto pasó allá en una época y el Señor lo que quería decir era esto, y entonces se comienza a desarrollar y al final uno tiene que eso sí, seguir una misma línea, ¿eh? No, no es que empezó a leer algo que tiene que ver con la restauración y entonces se va metiendo uno en el perdón y vaya al amor y en la resurrección de Lázaro y después se va uno allá y que Moisés abrió el mar en dos y que, bueno, y al final uno termina y uno ni sabe dónde empezó. No, un solo tema, una sola línea, un solo mensaje, porque para eso la palabra es muy rica. Marquitos, Gracias, pastor. Rápidamente, me gusta mucho esto porque primero que todo somos hermanos. A mí me cuesta mucho hablar, vieras que sí. Pero te creo, te como. creo. No, es en serio, pastor, a mí me cuesta. Como usted no Bueno, me cuesta, es en público. Y como aquí no me ven, solo lo veo a usted, entonces no me cuesta tanto. Pero bueno, a lo que quiero llegar es qué bueno que esto sea más continuo en el tiempo, porque si bien es cierto, las prédicas uno las escucha y todo, pero no se da ese chance de que usted pueda opinar, de forzarlo a uno
a pensar, a recordar a dónde estaba eso, de qué se trataba, ya yo lo leí, sí me acuerdo de eso. No sé, pastor, es como un examen, porque la verdad es que, Daisy, ¿cuántas iglesias estas grandes, les cobran por seminarios y todo, y la gente va y paga y se inscribe y se van de 3, 4 horas y les hacen exámenes? ¿Me explico? No me dé idea, Marquitos. No, sí te entiendo. No, y es por el bien de ustedes. O sea, yo es porque realmente uno, no es que uno conozca toda la palabra, ¿no? Pero créanse, ténganse en la confianza de que cualquier versículo, lo peor que le puede pasar a uno es que hayan cosas que uno no entienda, pero si uno, como decía Davis, si uno se ubica en el contexto, lo vamos a entender. Pero bueno, ahí seguimos. Esto es nada más el Antiguo Testamento. Acuérdense que después viene el Nuevo Testamento, pero todavía falta la mitad de la gente. Y cada versículo que repasamos es una mini prédica, ¿no? Una mini enseñanza ahí que todos podemos sacar provecho. Pero bueno, vamos a orar, vamos a despedirnos. Flori, regálanos una oración, Flori. ¿Estás ahí, Ya Flori? voy, ya voy, Ok, ya voy. Es que siempre me cuesta abrir el micrófono. bueno. Te damos las gracias, Señor, en esta noche hermosa, preciosa que nos has regalado, que nos dado esa oportunidad de este aprendizaje más amplio de lo que hemos hecho siempre. Gracias te damos por todos los hermanos que estamos aquí conectados, por nuestras familias, Señor, por nuestros trabajos, por todas las bendiciones que nos das a diario. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. 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 Amén.